Solidificación e imperfecciones cristalinas, presentado por Elizabeth Cintura y Jürgen Orozco, estudiantes de la Universidad Iberoamericana. En esta presentación explicaremos qué es y cómo se da la solidificación en metales y monocristales, qué son y qué tipos de soluciones sólidas metálicas existen, qué son las imperfecciones cristalinas y qué tipos existen, qué técnicas experimentales existen para su detención y cuál es la importancia de la temática dentro de la ingeniería industrial. Comencemos. La solidificación de un metal o aleación fundido se produce al enfriar el mismo a partir de una determinada temperatura. Para que la solidificación en forma cristalina comience, es necesario que la energía cinética de los átomos disminuya lo suficiente como para que las fuerzas de cohesión superen a la vibración atómica y sitúen a los átomos en las posiciones fijas que les corresponden en la red cristalina. Cuando esto ocurre en el punto de la masa fundida donde haya sucedido, se habrá formado la primera agrupación cristalina formada por uno o varios cristales. La solidificación de un metal o aleación puede dividirse en las siguientes etapas: formación de núcleos estables en el fundido, crecimiento del núcleo hasta dar origen a cristales y la formación de granos y estructura granular. Nucleación. Dos mecanismos principales por los que acontece la nucleación de partículas sólidas en un metal líquido son nucleación homogénea y nucleación heterogénea. Nucleación homogénea. Se considera en primer lugar la nucleación homogénea porque es el caso más simple de nucleación. Esta se da en el líquido fundido cuando el metal proporciona por sí mismo los átomos para formar los núcleos. Y la nucleación heterogénea, en este caso la nucleación sucede en unos líquidos sobre la superficie del recipiente que lo contiene, impurezas insolubles u otros materiales estructurales. Cristalización. Crecimiento de núcleos. Los núcleos crecen hasta formar cristales. Un metal solidificado que contiene muchos cristales se denomina policristalinos. En cada cristal los átomos están ordenados, pero la orientación del cristal varía. Cuando se completa la solidificación, los metales se juntan unos con otros en diferentes orientaciones. Tiene lugar a una distancia de unos pocos átomos. Formación del grano. Cuando un metal se solidifica, de refinadores de granos, material añadido a un metal fundido para obtener granos más finos en la estructura granular, se producen dos tipos de estructuras: granos equiaxiales y granos en columna. Los granos equiaxiales, cuando los cristales crecen por igual por todas las direcciones, se encuentran generalmente junto a la pared del molde que se encuentra a menos temperatura. Esta baja en la temperatura del molde posibilita la formación de muchos núcleos que es necesario para la formación de granos equiaxiales. Y los granos en la columna son alargados, delgados y toscos que se producen cuando hay relativamente pocos núcleos disponibles. Esto es cuando el metal solidifica con relativa lentitud en presencia de un excesivo gradiente térmico. Muchas veces son perpendiculares a las caras del molde, ya que los mayores gradientes se producen en esas direcciones. Solidificación de los monocristales. La mayoría de los materiales cristalinos para ingeniería están formados por muchos cristales y por consiguiente son policristalinos. Sin embargo, hay unos pocos que constan de un solo cristal y se llaman monocristales. Los monocristales existen en la naturaleza, pero también se pueden generar artificialmente. Si los extremos de un monocristal crecen sin impedimentos externos, el cristal adquiere una forma geométrica regular con caras planas. Para el crecimiento de los monocristales, la solidificación debe tener lugar alrededor de un único núcleo, de modo que no se nuclee ni crezca algún otro cristal. La velocidad de crecimiento del cristal deberá ser lenta para que la temperatura de la interfase sólido-líquido esté ligeramente por debajo del punto de fusión del sólido que se está solidificando. Un ejemplo de monocristales de utilización industrial son los monocristales de silicio, que se cortan en obleas para chips de circuitos integrados electrónicos en estado sólido. Los monocristales son importantes en estas aplicaciones, ya que los límites de grano podrían interrumpir el flujo de electrones en dispositivos fabricados con un semiconductor a base de silicio.
Soluciones sólidas metálicas. Una solución metálica o simplemente una aleación es una mezcla de dos o más metales o de un metal y un no metal. A las mezclas de dos o más metales o de un metal y un no metal se les denominan aleaciones, de las cuales el tipo más simple es el de las soluciones sólidas, que no son más que un sólido que consta de dos o más elementos dispersos anatómicamente en una estructura monosfásica. Aleaciones pueden ser extremadamente complejas, algunas contienen unos 10 elementos en su composición nominal. La aleación más simple es la solución sólida, que es un sólido que consta de dos o más elementos que están dispersos atómicamente y forman estructuras de una sola fase. En general, hay dos tipos de soluciones sólidas que pasamos a describir brevemente. A. Soluciones sólidas por sustitución y B. Soluciones sólidas de inserción. Soluciones sólidas por sustitución. En este tipo de soluciones sólidas, átomos de soluto son sustituidos por átomos de disolvente en las posiciones de la red cristalina. De este modo, la estructura cristalina del elemento disolvente permanece inalterada, pero las posiciones cristalinas se pueden distorsionar debido a la presencia de átomos de soluto, tanto más cuanto mayor sea la diferencia entre los diámetros de los átomos de disolvente y soluto. Soluciones sólidas de inserción. En este tipo de soluciones sólidas, los átomos de soluto encajan en los espacios que hay entre los átomos de disolvente. Las soluciones sólidas de inserción pueden formarse cuando uno de los átomos es mucho mayor que el otro. Los ejemplos más usuales de átomos que suelen formar soluciones sólidas de inserción son el oxígeno, el carbono, nitrógeno e hidrógeno. El ejemplo más importante de solución sólida de inserción es aquella en la que los átomos de carbono se insertan en la red cristalina del hierro, dando lugar a una aleación denominada acero. Obsérvese la distorsión de los átomos de hierro situados alrededor de los átomos de carbono. Bien, continuamos diciendo qué son las imperfecciones cristalinas y qué tipos existen. Los cristales contienen varios tipos de defectos e imperfecciones que afectan a muchas de sus propiedades físicas y mecánicas. Podemos decir que un defecto o imperfección cristalina es una irregularidad de red en la cual una o más de sus dimensiones son el orden de un diámetro atómico. La clasificación de las imperfecciones cristalinas se realiza frecuentemente según la geometría o las dimensiones del defecto. En la naturaleza no existen cristales perfectos. Estas imperfecciones pueden clasificarse en puntuales, de línea o de volumen. Los defectos puntuales tenemos primeramente las vacantes, que son la falta de un átomo en la red cristalina. Es un defecto muy importante porque va a influir mucho en las propiedades del material, tanto a nivel de tratamiento térmico como en otro tipo de materiales mecánicas o físicas. Vemos en nuestra imagen el ejemplo de qué es una vacante. Otro ejemplo son las intersticiales, que son otro tipo muy habitual a nivel puntual. Son la ocupación de los huecos dejados por la figura cristalina entre los átomos que se llaman intersticios. Los podemos ver en las flechitas de acá. Por átomos del mismo material, que es el caso del átomo autointersticial, que lo vemos acá en azulito. O átomos de otro material, sería un átomo intersticial de un elemento de aleación o de una impureza. Estos se llaman defectos autointersticiales, que lo vemos acá en el puntico rojo. Continuamos diciendo que los defectos lineales es un tipo de defecto que podemos encontrar en las estructuras cristalinas. Más importantes son las llamadas dislocaciones. Estas son uno de los defectos que también influyen mucho en las características o en los comportamientos del material en particular. Va a influir gravemente en la explicación o en la formación de la deformación plástica de los materiales mecánicos. Las dislocaciones en general pueden ser de dos tipos: dislocación de cuña, también llamada de arista, línea o borde, o la dislocación helicoidal. La dislocación de cuña se trata de la falta de una línea de átomos. También se puede considerar que hemos introducido un semiplano de átomos en una estructura cristalina regular. Mientras que la dislocación helicoidal se trata de la cizalladura de un cristal en la cual tenemos esta situación
la línea de dislocación. También la tenemos mixtas, dislocaciones mixtas. Esto se ve en la figura en la cual tenemos una dislocación primeramente helicoidal y cuando vemos nuestra línea terminamos en una dislocación en cuña. Un ejemplo, con un microscopio podemos observar un ejemplo de dislocación. Se ve una gran especie de líneas con curvaturas que corresponde, como hemos dicho anteriormente, a un defecto lineal de dislocación. Podemos ver cómo las líneas se van acumulando en otro tipo de efectos a lo largo de esta línea más oscura que puede ser un borde de grano. Continuamos con los defectos interfaciales. El siguiente tipo de efecto que nos podemos encontrar siguiendo un orden de magnitud mayor serían los defectos interfaciales o superficiales. Normalmente separan regiones de material que tienen diferencias estructurales, cristalinas o de orientación cristalográfica. Esto se ve claramente en el diseño en el cual vemos un cristal con una ordenación determinada, vemos al lado izquierdo. Cuando se encuentran con otro cristal con una orientación distinta, que es el de la derecha, aunque sea el mismo material, cuando se encuentran con otro cristal con una orientación distinta, pues vemos que es una zona de desorden de átomos. Esta zona en particular o en defecto se llama el borde de grano, es decir, la zona en la cual tenemos unos átomos desordenados en la conjunción de dos granos con orientación cristalográfica distinta. Incluyen superficies externas, límites de grano, límites de macla, defectos de apilamiento y límites de fase. Esto a nivel microscópico podemos observar los bordes de grano, una de estas áreas delimitadas de grano con este otro. Con otro avistamiento con una estructura cristalina determinada tendríamos el llamado borde de grano. Otro tipo de defecto interfacial o superficial parecido al borde de grano es o son los límites de macla o simplemente las maclas. Este defecto se observa muy claramente de ciertos materiales mediante microscopía óptica. Este se diferencia claramente porque aparecen líneas paralelas dentro de un grano. Todas estas son líneas con defectos interfaciales tipo macla. Y por último, este es el caso de límites de fase, porque en estos casos tenemos granos de un tipo separado que podemos ver a este ladito. Y dependiendo de la constitución del material se tiene otra propiedad física o mecánica terminada, que se separa por fase de otro constituyente de material que tiene otras propiedades físicas y químicas. En este caso es una aleación de aluminio en el cual está en la fase de aluminio y esta de silicio. Por último, aumentando un orden más de magnitud, tenemos los defectos de volumen. En este caso son defectos de fabricación y pueden ser debidos a la formación de poros, como los vemos en esta imagen, o la aparición de grietas, muy evidente, o incluso la formación de inclusiones, son como en este caso las impurezas de los materiales que vemos. ¿Qué técnicas experimentales existen para su detección? Pues tenemos primeramente según su método. Se denominan experimentales no destructivas a cualquier tipo de prueba práctica a un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Tenemos las ondas electromagnéticas, que este es el caso de un fenómeno físico que interactúa con la materia. Puede ser ese tipo de ondas o los que encontramos acá. Cámaras técnicas para detectar posibles errores, ensayos, posibles malas conexiones en general en componentes puestos en servicio. Tenemos las ondas acústicas utilizadas para detectar grietas o microgrietas proporcionales en partículas metálicas. Las partículas subatómicas para determinar posibles estructuras con posibles fallos, posibles defectos en componentes de ingeniería. Y otros fenómenos como son los líquidos penetrantes, partículas filtradas, ensayos de fuga y recubrimientos frágiles. Según sus aplicaciones, vemos las defectológicas en evaluación de la corrosión, detección de fugas, detección de máquinas en movimiento y detección de puntos. Por ejemplo,
el exceso de rozamiento en bombas hidráulicas y determinación de lo que se denomina también puntos calientes o puntos inestables. Tenemos la caracterización con estas determinación de propiedades químicas, estructurales, mecánicas y eléctricas, y la metrología, que es decir, la toma de medidas. Mediante estas técnicas vamos a poder incluso controlar espesores, recubrimientos de películas, recubrimientos de pinturas, capas de oxidación, espesores en piezas lacadas, por ejemplo, medidas de espesor en recubrimientos e incluso niveles de llenado en depósitos. Por tanto, como hemos dicho desde el punto de vista de la ingeniería, esta clasificación es la más atractiva. ¿Qué importancia tiene la temática dentro de la ingeniería industrial? Uno de los procesos de manufactura más empleados en la industria es la fundición. Esta se encarga de llevar los metales hasta el punto de fusión para que el metal adopte la forma deseada a través de un molde. Dentro del proceso de formación de un ingeniero industrial, el conocimiento de este proceso permitirá tomar decisiones técnicas a la hora de diseñar productos o dirigir operaciones que involucren los procesos de fundición. Los procesos de molde desechable implican que para sacar la fuerza fundida se debe destruir el molde que la contiene, haciendo que este proceso con velocidades de producción bajas. Gran parte del tiempo de fabricación se destina a realizar el molde y el tiempo de la fundición es relativamente bajo en comparación con el molde. En los procesos de fundición, el molde está fabricado en un material duro como el metal o la cerámica que permite usarlo repetidas veces. El poder de reutilizar el molde permite que el tiempo de producción sea más bajo que en los procesos de molde desechables. Probablemente la importancia de los materiales en nuestra cultura es mayor de lo que habitualmente se cree. Prácticamente cada segmento de nuestra vida cotidiana está influido en mayor o menor grado por los materiales, como por ejemplo el transporte, vivienda, vestimenta, comunicación, recreación y alimentación. Se ha desarrollado miles de decenas de materiales distintos con características muy especiales para satisfacer las necesidades de nuestra moderna y compleja sociedad. Se trata de metales plásticos, vidrios y fibras. El progreso de muchas tecnologías que aumentan la confortabilidad de nuestra existencia va asociado a la disponibilidad de los materiales adecuados. El avance y la comprensión de un tipo de material suele ser el precursor del progreso de una tecnología. Por ejemplo, la fabricación de automóviles fue posible por aparición de un acero idóneo y barato o de algún sustituto comparable. Actualmente, los adelantos electrónicos más sofisticados se basan en componentes denominados materiales semiconductores. Bueno, esto es todo. Espero les haya gustado nuestro video y muchas gracias por su atención.